Buenas tardes de nuevo a todos. Feliz día del Señor. Qué bueno que estamos ya en el capítulo 22, en el párrafo número 8 de nuestra confesión de fe bautista de 1689. Por favor, levante la mano. Si alguien no tiene la confesión, que la levante y le puedo hacer llegar una en este momento. Ok. Le pido a uno de los hermanos, los diáconos, por favor, que le haga. El hermano que está allá, José Alberto. Tenemos otro José Alberto, pero uno es Rodríguez y el otro es Mora. La hermana que está allá, Ana. Bien. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, hermanos. Hoy vamos a estar hablando, ustedes saben que comenzamos a hablar lo que es el párrafo 7, estoy hablando del capítulo 22. Empezamos a hablar en el párrafo 7 y el 8 y los dos están conectados, pero eran muchos y en 45 minutos ustedes saben que no podemos dar una clase, más una clase como esta que tiene tantas preguntas y todo eso. Hoy vamos a tratar de contestar algunas preguntas y todo eso, pero hermanos, tengamos paciencia. Si tenemos que hacer otra clase acerca de este tema, lo hacemos, no hay ningún problema. Lo importante es que usted salga con esa convicción del Señor, no del pastor, del Señor en su corazón, para que usted lo obedezca y ande como es digno de la vocación con que usted fue llamado por el Señor. Entonces hoy vamos a tratar de contestar dos preguntas con la ayuda del Señor. ¿Cómo debemos guardar el día de reposo cristiano o el día del Señor? Bueno, ese es el tema que vamos a estar hablando. Pero ya les voy a decir las dos preguntas que vamos a estar contestando. Como estudiamos la semana pasada en la palabra de Dios, si se acuerdan que estábamos en el primer libro de la Biblia, de Génesis. A ver quién se acuerda el capítulo que estábamos estudiando. El capítulo y el versículo, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y también hablamos de Éxodos capítulo 20, versículo 8, donde allí en Éxodos habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y nos habla del día del Señor o el día de reposo cristiano. Vimos claramente, quiero hacer un resumen un poquito de lo que estábamos hablando para ponernos en contexto. La semana pasada estábamos hablando de esto y vimos claramente que el domingo es el día que Dios ha señalado en este nuevo pacto para la adoración y para el cese de nuestras tareas cotidianas que realizamos nosotros en los otros 6 días. También vimos que era muy importante observar que el ejemplo de descanso lo dio. ¿Quién dio el ejemplo de descanso? Sí, Dios. Pero al principio, ¿verdad? Antes que viniera el Señor, aunque sabemos que el Señor siempre ha existido, lo vimos en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Vimos ese ejemplo, el ejemplo lo dio Dios. En Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3, y que fue Dios mismo el que nos dio también el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Correcto. Éxodos capítulo 20, versículo 8, que nos habla del día de reposo y nos dice que debemos ¿qué? Guardarlo. Santificarlo. Guardarlo. Santificarlo, guardándolo
porque es santo y debe ser dedicado a Él. Debe ser dedicado a Él. También observamos la semana pasada que los 10 mandamientos estuvieron, están y estarán siempre vigentes porque es el mismo carácter de Dios y el carácter de Dios cambia. No cambia. Malaquías 3:6 nos dice que el Señor no cambia. Por eso los 10 mandamientos nos aplican a nosotros, hermanos, hoy en día, porque es todo lo que es moral es perpetuo en la Biblia. Todo lo que es moral. ¿Los 10 mandamientos son morales o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Correcto. Son morales. Por eso son perpetuos y reflejan el mismo carácter de Dios. También dijimos que deberíamos recordar que nuestro Señor Jesucristo no vino a anular la ley de Dios, sino que vino a ¿qué? A cumplirla. ¿Okay? Inclusive hay pasajes, por ejemplo, dice no adulterarás. ¿Se acuerdan que dijo nuestro Señor lo dijo, verdad? Pero también lo dice en los 10 mandamientos, no adulterarás. Y para que ustedes vean una prueba que el Señor no lo anuló, sino que lo elevó. Porque Él dijo que si mirares a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en tu corazón. ¿Lo anuló? No, lo elevó. Dijo también el Señor, no matarás, dicen los 10 mandamientos. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice acerca de no matar? Que si tú odias a tu hermano, ¿verdad? Lo insultas a tu hermano, es como si lo hubieses matado. Está hablando de hermanos en Cristo. Aunque no debe hacer eso con nadie, por supuesto. Pero es como si lo hubieses matado. Entonces el Señor elevó todavía más. No anuló, sino lo elevó más. ¿Por qué? Porque el Señor está mirando que el corazón, hermano. Los fariseos obedecían, ¿verdad?, la palabra, pero hasta ahí, como para quedar bien. Pero su corazón estaba, ¿qué? Entenebrecido. Ellos guardaban la letra. Guardaban la letra. Exacto. Pero en su corazón estaba, este pueblo, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 5, vaya Mateo 5, capítulos del 17 al 18, nuestro Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar significa anular, la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. El Señor no vino a quitar el día de reposo, hermanos. Lo que Él quitó fue lo que los fariseos hacían. Ellos hacían cosas dañinas. Ellos añadían cosas al día de reposo que eran dañinas y destructivas. Eso era lo que ellos hacían, los fariseos. Por ejemplo, en el día de reposo ellos decían, los fariseos, que no encendiera fuego. Las mujeres, muchas cosas, ellos pusieron muchos mandamientos que eran cosas de ellos, cosas de hombre, pero no era el Señor el que los había mandado. Una mujer no podía salir con adornos fuera de su casa, ya eso era pecado. No se podía mirar en un espejo las canas, porque ya eso era pecado. Y así sucesivamente un montón de cosas que ellos pusieron y el Señor precisamente vino y atacó esa mala forma de ellos interpretar la palabra de Dios. Entonces ellos ponían cargas en la gente que verdaderamente Dios
no se las estaba poniendo o no nos las estaba poniendo a nosotros hoy. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque eso es legalismo. El legalismo es cuando usted pone o hace o impone cosas a los demás que no están en la palabra de Dios. No están. Y a veces le imponemos cosas o juzgamos de una manera para que la gente haga cosas que no tienen apoyo bíblico por ninguna parte. Necesitamos tener cuidado con todo eso. Hoy estudiaremos, ya entrando a lo que es el párrafo 8, este último párrafo de nuestra confesión de fe, el párrafo 8. Y entonces ahora sí aquí vamos a tratar de contestar dos preguntas. ¿Cómo guardamos el día del Señor? ¿Y cuál es la diferencia entre necesidad, y esto es muy importante también, entre necesidad y conveniencia? Una cosa es que yo necesite algo y otra cosa es que yo lo haga por conveniencia. Por conveniencia, ¿ves? Son cosas diferentes. Vamos ahí al párrafo 22, capítulo 22, párrafo 8. Dice: entonces el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, acuérdense cuando está diciendo, es bueno aclarar estas cosas, especialmente en este tiempo. Cuando la Biblia está hablando en muchas partes, dice hombres, incluye hombres y mujeres. Pasa que hoy en día, en esta sociedad moderna, ¿verdad? Entonces dice, no, tiene que decir hombre y mujer. Y a veces yo digo hombre y mujer, ¿no? Pero verdaderamente la palabra cuando dice hombres, hay ocasiones donde se refiere a los dos. Y cuando quiere apuntar hacia las mujeres, dice mujeres. O dice hombres cuando es hombre nada más. Entonces dice, santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, dice que nos está hablando de ordenar nuestros asuntos cotidianos de antemano, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Y fíjese que dice aquí algo que me llama la atención. Dice, y quiero hacer énfasis en esto, dice todo el día. ¿Cuántas horas tiene todo el día? 24 horas, ¿verdad, hermanos? No es que solamente nosotros observamos el día del Señor o guardamos el día del Señor cuando venimos a la iglesia a las 2 o 3 horas que estamos aquí. Eso es parte del día de reposo o el día del Señor. Pero es 24 horas. Esas 24 horas. ¿Okay? Claro, de esas 24 horas yo entiendo que por lo menos, bueno, hay gente que duerme 8 horas y 10 horas. Pero hay otros que duermen nada más 5 horas, 4 horas, 6 horas. Depende de lo que usted duerma, ¿no? Pero estamos hablando que dice todo el día, o sea, 24 horas. Es el día del Señor. Entonces vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cómo guardamos el día del Señor? Y eso era la semana pasada. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, puede ir al canal y en el canal está la clase pasada. La puede escuchar ahí. De esa manera se puede conectar mejor. Pero por eso quise traer un resumen de la clase un poquito para que usted se pudiera poner en contexto. ¿Cómo guardamos el día del Señor? Yo pienso que el mejor versículo bíblico o el mejor texto bíblico para contestar esta pregunta se encuentra en Isaías
58, versículos 13 y 14. Isaías 58, yo no sé si está en la pantalla. No está todavía allá, pero ahí está. Isaías 58, 13 y 14 versículos. Así dice el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, esa palabra venerares significa tener gran respeto o reverencia. Venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por supuesto, nos está hablando aquí de bendición, el pueblo de Dios en aquella época, pero acuérdense que nosotros también somos el pueblo de Dios en esta época. Acuérdense que el Señor de los dos pueblos, gentiles, judíos, convertidos al Señor, hizo uno solo. Entonces, hermanos, una observación apropiada del día del Señor no sería dormir todo el día, ¿verdad? No sería dormir todo el día, tampoco significa dejar de trabajar para seguir entonces nosotros nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestros propios hobbies. No significa eso. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios en estos versículos es que el día del Señor debemos de dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer. Así sea bueno. Así sea bueno y hacer lo que Dios nos manda. El día del Señor. Porque este día es de Él. No es nuestro. Y te dirá, bueno, todos los días son del Señor, es verdad. Todos los días son del Señor, pero Él nos ha mandado a guardar especialmente este día. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el Señor ha prometido estar de una manera especial en su iglesia en el día del Señor cuando sus santos se reúnen a adorarlo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la promesa del Señor. Y no es como a veces estamos en otras partes y entonces donde están 2 o 3, sí, el Señor está ahí, pero cuando usted lee el contexto de todo, está hablando de un contexto de iglesia. Entonces, es cuando estamos aquí reunidos en su casa, el Señor ha prometido de una manera especial. Lo que pasa aquí, el día del Señor, el domingo, no pasa en otra parte. Usted lo puede buscar y usted puede decir, no, yo me voy a quedar en mi casa y aquí el Señor está conmigo. No, el Señor ha dicho, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Aquí empieza el Espíritu de Dios a ministrarnos de una manera poderosa a cada uno de nosotros, hermano. Y aquí es donde usted puede cumplir con lo que dice la palabra de Dios completamente. En la iglesia, no fuera de la iglesia. Este día es de Él. Todos los días son de Él, pero este en especial es el que Él quiere que nosotros lo guardemos y nos dediquemos la atención 100% a Él. Él nos ha permitido hacer lo que nosotros queremos hacer en los otros días. Claro está que no hacer lo que nosotros queremos a los otros, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de cosas pecaminosas, por supuesto, en los otros 6 días. Estamos hablando de cosas lícitas que podemos hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros, hermanos, preparar nuestros pensamientos y voluntades
para concentrarnos en la adoración y en el descanso de nuestras actividades físicas y mentales que tenemos en nuestras vidas, en nuestras actividades de toda la semana, todo lo que hacemos, para enfocarnos entonces en el Señor. Y todas esas actividades que envuelven también a otras personas que trabajen en el día del Señor. Por eso tenemos que frenar esas actividades. Y vamos a hablar un poquito de esas actividades, ¿verdad? Todas esas actividades que envuelven a personas que trabajen en el día del Señor y que no son necesarias, porque hay algunas que sí son necesarias. Pero las que no son necesarias nosotros no debemos apoyarlas porque contribuyen a que este mundo secularice más el día del Señor y eso obstaculiza, fíjate cómo Satanás trabaja, eso obstaculiza el avance del Evangelio. Todos nosotros aquí hemos sido víctimas de que nos dicen, trabaja el domingo, trabaja el domingo. Y cuando no te pueden obligar, te ofrecen más dinero todavía, más dinero. Y tú te ves tentado. ¿Y qué hago? ¿Le obedezco a Dios o ese dinerito que me está haciendo falta? Porque siempre va a hacer falta. Pero es preferible, hermanos, con 6 días estar en la voluntad de Dios que trabajar 7 y haciendo lo que yo quiero hacer. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y de esto una hermana se me acercó y es algo que yo también he visto a través de los años, que es así verdaderamente. Salir nosotros, por ejemplo, a comer a un restaurante. Estoy hablando del Día del Señor. Ahora, nosotros sabemos que la comida es una necesidad. ¿Cuántos saben que la comida es una necesidad? Pero podemos nosotros, por ejemplo, cocinar un día antes en nuestros hogares y comer en casa. Tienes 6 días para comer fuera, ¿verdad? Ahora, si un día, por ejemplo, pasa algo, y aquí es donde nosotros debemos ser entendidos, porque hay situaciones de situaciones. Si un día, por ejemplo, pasa algo, que usted tenga que comer fuera, ¿no? En un restaurante, porque no le queda de otra, porque a mí me ha pasado eso, y a usted no le queda de otra que comer fuera, y pudiera ser bien detallado en lo que estoy diciendo, ¿no? Y no le queda de otra. ¿Qué va a hacer? ¿Ayunar hasta el otro día? Los hermanos atrás dicen, sí, ayune. Bueno, si usted tiene en su corazón ayunar y hacerlo para el Señor, gloria a Dios. Un asunto de conciencia, ¿verdad? Pero si usted en ese momento, usted tiene que comer algo porque no pudo resolver, pasan situaciones X, pasan muchas. No se sienta mal, hágalo. Hágalo sin cargo de conciencia. Pero acuérdese de algo, hermano, que eso no sería la regla, sino la excepción. Una cosa es que yo lo haga todo el tiempo constantemente. Y es verdad, yo estoy dando mi dinero para apoyar a personas que tienen negocios la ambición, 7 días. Si pudieran estar abiertos 24 horas. Hay negocios así que están 24 horas abiertos. 24 horas, no descansan ningún día. Entonces eso se convierte en un problema. Pero si usted tiene que comer en el día de domingo, afuera coma con tranquilidad, hermanos. No peca. No peca. Otra cosa que nos puede a nosotros o que nos desenfoca del día del Señor es, por ejemplo,
ver noticias. Nosotros tenemos que estar informados, yo entiendo eso. Pero hermanos, el día del Señor, si Dios está en control y lo está, de toda nuestra vida, ¿qué vamos a hacer nosotros viendo noticias en el día del Señor? Para preocuparnos, para cargarnos, Eso nos desenfoca a nosotros completamente. Leer el periódico, usted puede agarrar muchas veces los periódicos y si usted lo exprime así, sale sangre de todas las cosas malas que hay. Muerte, miles de cosas. Entonces eso nos desenfoca a nosotros. Le estoy dando algunas cosas para que usted vea. Por ejemplo, ver películas. ¿Ver películas es malo? No, hay películas que uno las puede ver y son buenas, pero ¿qué voy a hacer yo en el día del Señor viendo una película que no tenga que ver nada ni que glorifique a Dios? Eso me va a desenfocar. Así sea una buena película. Me va a desenfocar del Señor en ese día. Todo lo que desvíe nuestras mentes del Señor y nos enfoque en las cosas de este mundo, así sean buenas, debemos dejarla de un lado en ese día. Debemos dejarla de un lado. Cosas que nosotros podemos hacer, y vamos a tener tiempo para hablar, comentar y todo eso. Cosas que nosotros pudiéramos hacer. Por ejemplo, ir de picnic con su familia, usted no se va a desenfocar del Señor, porque usted puede estar ahí en el Señor, hablando con su familia, cantándole al Señor, puede hacer muchas cosas con su familia. Visitar amigos, visitar familiares, demostrarle el amor de Cristo. Reunirnos también, por ejemplo, nosotros los hermanos, comer juntos, hermanos en Cristo. Compartir esas comidas juntos en los hogares, cantar al Señor, hablar de su palabra. Eso lo hacemos mucho. Yo cuando me reúno con mis hermanos, parecen teólogos, profesores de seminarios. Desde que arrancan, habla y habla y habla del Señor hasta que nos vamos. Es su pasión. Gloria a Dios, es la mía también. Bueno, imagínese, si usted no tiene pasión por Dios aquí, ¿usted cree que cuando vaya con el Señor, qué va a pasar allá? Va a estar en la presencia de Dios, ahí, cantándole, amándolo, viviendo para Él. Ahora, quiero presentarle a ustedes cuál es la diferencia, esa es la pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y conveniencia? Hay cosas que no pueden dejarse de hacer en los días de reposo o en el día del Señor. Hay cosas que todos los días hay que hacerlas, mejor dicho, los 7 días hay que hacerlas. Como de eso hablamos un poquito la semana pasada, no sé si se acuerdan, yo sé que sí. Por ejemplo, ¿qué cosas? Los doctores, los hospitales tienen que estar abiertos. ¿Por qué? Porque la gente se enferma también los domingos. Exactamente, los bomberos, los policías, las enfermeras, algunos electricistas. Imagínense, se explota un transformador, ellos tienen que correr de emergencia. Los farmacéuticos, las farmacias tienen que estar abiertas también en el día del Señor. Son profesiones que son por necesidad. Eso es una necesidad. La confesión nos lo está diciendo. Los teólogos de la confesión nos ayudan en eso. Cosas que son necesarias. Deben permanecer trabajando los 7 días. Estos trabajos los podemos poner en la categoría de necesidad. De necesidad. Pero hay trabajos que no son de necesidad. No son verdaderamente una necesidad que trabajen los domingos o que permanezcan abiertos los domingos. La necesidad de ellos es solamente la ambición del dinero. Eso es todo. Y nosotros como cristianos no debemos apoyar a los negocios que abren los domingos porque simplemente tienen la ambición
de hacer, hermanos, dinero. No debemos apoyar eso. El anhelo verdadero de nosotros como cristianos debe ser que más negocios cierren los domingos. Y mientras más negocios cierren los domingos, más oportunidad tendremos nosotros de predicar la palabra en las iglesias de Cristo. Más oportunidad, más gente va a poder venir aquí. Pero el mundo está tratando todo el tiempo y empujando todo el tiempo de secularizar este día, que este día sea igual que cualquier día. No. Esto nos aplica a nosotros los cristianos, pero si usted ve desde el principio de la creación, también a todo el mundo. Yo no sé si usted recuerda, yo recuerdo cuando yo era niño, usted salía los domingos, y había gente que no era cristiana, pero usted salía los domingos a la calle y era difícil que usted encontrara un restaurante abierto. Era difícil. Creo que eran las panaderías, lo único que había abierto por ahí a veces, los domingos. Pero hoy en día, hermanos, cada vez abren más negocios. No, ahí es cuando hay más dinero, que la gente sale a comer más y entonces están los cristianos todos ahí metidos, o la mayoría, no digamos todos, pero la mayoría de los cristianos ahí, dejando su dinero y manteniendo esos negocios para que estén abiertos el día domingo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que pensar, que a lo mejor yo en el pasado no pensaba en eso, pero le doy gracias al Señor que poco a poco me ha ido abriendo el entendimiento y decir, sí, verdad. La gente está ahí trabajando. ¿Qué hacía? Una vez trajimos el ejemplo de los Chick-fil-A. ¿Cuántos han comido, aunque sea un pollito de ahí de Chick-fil-A? Los Chick-fil-A, ¿verdad? Ellos cierran todos. Y si usted sabe cuántas franquicias hay alrededor del mundo, el otro día yo estaba investigando 3,000 y pico de franquicias en el mundo. Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, están abiertos. Y ellos todos, la regla para que tú tengas una franquicia, una de las reglas de Chick-fil-A es que tú tienes que cerrar el domingo. Porque el fundador de ese restaurante era cristiano. Ya murió, pero era cristiano. Y sus hijos siguen el legado. Yo trabajé en Chick-fil-A y cuando eres nueva trabajador te hacen ver los videos del propósito del restaurante y te dicen el por qué está cerrado y el servicio era para servir a la comunidad, el propósito. Entonces, aún a los trabajadores les dicen por qué está cerrado. Y es algo muy bueno. Claro, porque así tienen la oportunidad las personas, si lo desean, de ir a la iglesia. Entonces, eso es algo muy importante. Hermana. Mi nieto tiene un mes que está trabajando por aquí cerca de Chick-fil-A y dice, casi la mayoría de los que estamos ahí, dice, somos cristianos. Y se está haciendo de amigos. Qué bueno. Sí, qué bueno. Me alegro. Gracias a Dios. Y ahí donde está trabajando Gabriel también. Cierran los domingos. Es el Angel, se llama Angel. Forgetting Angel. Ahí también. Ahí vamos. Sí. Ahora, algo muy importante. Podemos y debemos en el día del Señor hacer obras benéficas y de misericordia. Ahora que no es que usted se va a quedar encerrado en su casa y no va a hacer nada, no. Porque el Señor nos dio ejemplo, el Señor sanaba, el Señor ayudaba, el Señor proveía el día de reposo. ¿Qué podemos hacer? Como visitar a los enfermos, visitar a los hermanos, ayudar a los necesitados, predicar, por supuesto, el Evangelio. Todo eso es lícito, se puede hacer en el día del Señor. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12 del 9 al 14, Lucas capítulo 13 del 10 al 17 y Lucas del capítulo 14 del 1 al 6. Ahora concluyo con esto para que podamos abrir para comentarios y preguntas. Algo sumamente importante. Cuando termina el día del Señor, debemos evaluarnos, hermanos. Eso es importante. Yo hago eso, yo me evalúo, no solamente el día del Señor, pero yo pienso en mi corazón, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti?
me evalúo, pienso en esas cosas. Pero en el día del Señor, que es lo que estamos hablando, debemos evaluarnos si hemos adorado al Señor, nos hemos recreado de una manera que no nos desenfocó del día del Señor, y si hemos nosotros, hermanos, amado a las personas de una manera especial. De una manera especial. Si es así, nosotros podremos gozar con lo que nos dice Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hablando de bendición. ¿Okay? Otra nota importante. Cuando llegues a una convicción de todo lo que hemos estudiado, porque esto tiene que llegar a una convicción en nuestros corazones. No obligue a nadie, no juzgue a nadie, en este sentido. Y llegues a algunas partes que son grises en cuanto a guardar el día del Señor o el día de reposo cristiano. Hermano, escuche, cuídese de no juzgar a otro hermano porque no guarda el día de reposo como usted lo guarda. Cuídese de eso. Porque de repente para usted, diga, usted hace ejercicios, ¿verdad? Y el día de reposo usted dice, no, yo lo voy a guardar, pero ve a la vecina que estaba haciendo ejercicio. O al vecino que hace ejercicio, sale con la bicicleta y entonces usted dice, mira cómo guarda mi hermano el día de reposo. Eso es pecado. No diga eso. La palabra no dice que eso es pecado. Hacer ejercicio no es pecado. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque juzgar, ¿verdad?, a otros de esa manera, a mi hermano, eso sí es pecado. Cuidado, hermanos, con tomar este día y hacerlo un motivo de división en el pueblo de Dios. Cuidado con eso. Hay cosas, hermanos, que están muy claras, vuelvo y repito, y que no se deben hacer en este día. Pero hay otras que no están tan claras. Así que no juzgue a nadie en este sentido. Y termino con esta última nota. Es que este día debe ser un día de verdadero gozo. No que usted, ay, no, llegó el domingo, o usted está el sábado y usted dice, uy, no, viene el domingo, ay, no voy a poder hacer esto, no voy a poder ver el juego, no voy a poder ir aquí. No, hermano, no haga eso. Este día debe ser el día más anhelado por nosotros como cristianos. Debe ser un día de gozo, de verdadera alegría, de verdadera celebración por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe reflejarse en nuestras vidas. Vamos a abrir unos 5 minutos, por ahí siempre nos quedamos un poquito cortos. Mi deseo es que lleguemos a esta clase sea 1 hora verdaderamente, para poder dar la clase en 45 minutos y 15 minutos pero vamos a después hablar de eso si podemos empezar un poquitico más temprano. Eso es algo que yo lo quiero proponer hace tiempo, porque de verdad se necesita. ¿Alguien tiene alguna inquietud, comentario? Eso es muy importante. Hermano, adelante, Jesús. Sí. Bueno, como nos dice la confesión, mi hermano, cualquier cosa que nos desenfoque a nosotros de la adoración a Dios, que distraiga nuestras mentes y que uno se desenfoque de la adoración, de servir a Dios, de estar en esa comunión con Él. Porque tenemos que entender que es un día de descanso, ¿verdad? Pero también es un día de adoración al Señor. Y debemos guardarlo de esa manera. Debe ser totalmente diferente a los otros 6 días. Todo el día.
comunión con Él, con los hermanos. Yo diría, puede haber una película que sea cristiana y uno la pueda ver. Estás viendo cosas, ¿verdad? Compartir con los hermanos. Hay hermanos que de repente digan, no, yo ni la televisión, está bien, es un asunto de conciencia, está bien. Pero de repente para un hermano, adelante. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero si un día de repente su esposa trabajó, vamos a suponer, o usted, depende de los que cocinen, porque hay hermanos que cocinan también. Y de repente no le dio tiempo porque trabajó esa noche, pasó algo, tuvimos que llevar el niño a emergencia, no nos dio tiempo. Y ese día nos agarra ahí en la casa y tenemos que freír un par de huevos, comer con arroz y arroz con gandules. Yo en lo personal yo me encuentro que sea malo cocinar los domingos. Ok, ve, la Y hermana. tener presente también que hay muchas personas que por su causa de enfermedad como la diabetes tienen que necesitan sus alimentos. Necesitan sus alimentos. ¿Ve? Es que eso es algo, por eso le digo, por ejemplo, Ana, ¿ah? No llevarlo al extremo. Esa es una palabra muy importante. No lo lleven al extremo nunca. ¿Ok? No lo lleven al extremo porque hay veces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ya te voy a dar la oportunidad, cuando nosotros decimos que no vamos a un restaurante por las razones que he explicado, bueno, eso tiene peso. Pero si, por ejemplo, en la casa no pudimos cocinar o tú no vas, por ejemplo, a freír un bistec el día siguiente, perdón, el día antes, y cuando te lo vas a comer, o unos tostones. Por ejemplo, a nosotros los hispanos que nos gustan mucho los tostones, ¿verdad? O en algunas partes le dicen patacones. Que los comes pasmados. Ajá, entonces, ¿quién se come eso? No. Entonces, son cosas que nosotros, lo que estamos hablando es que ese día debe ser diferente a los otros 6 días. Eso es lo que estamos hablando. Y hermanos, y fíjense una cosa, no se centren tanto en lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, sino que el día de reposo también es en beneficio de nosotros, porque vamos a descansar. Imagínense las mujeres 7 días limpiando la casa, 7 días cocinando. Oye, eso es mucho. Es en beneficio de nosotros también. Tenemos que verlo como un beneficio que el Señor nos da, de descansar, de enfocarnos en Él. Hermano, Jair estaba primero y después Vicente. A la luz de lo que se está hablando del día de reposo, nosotros no debemos hacer, pienso yo, una distinción de cosas que no se deben hacer. Porque ciertamente la Biblia no nos dice que no debemos hacer. De hecho, en el momento que nosotros empecemos a hacer una lista de cosas que no debemos hacer, estamos poniendo las barreras que Cristo destruyó. Correcto. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Uh-huh. Ellos hicieron una cantidad de reglas y de no debemos hacer esto, no debemos hacer esto, no debemos hacer esto. Y Cristo, todas esas barreras, Él las destruyó. Nosotros tenemos principios de cómo debemos guardar el día de reposo. Pero en el momento que nosotros empecemos a poner cargas diciendo no debemos hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer, estamos poniendo cargas sobre nosotros. Correcto. Incluso también lo podemos hacer sobre nuestra familia. Así Porque es. decirle a un hijo tuyo, hoy es domingo y tú no puedes hacer esto, un niño que está pequeño, que lo que necesita es jugar, que lo que necesita es estar expuesto a otro tipo de cosas, tú estás poniendo cargas sobre un niño que él todavía no puede soportar. Yo pienso que nosotros tenemos principios para guardar el día de reposo. Dice el Señor Jesús que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no de Dios. Somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Somos nosotros quienes debemos anhelar esa comunión con Él. Es un día de gozo, es un día de felicidad. A la luz del texto que dice, que citó usted en Isaías 58, dice que retraigamos nuestro pie de hacer lo que nosotros queramos. Es el día apropiado para olvidarnos de nosotros mismos y dedicarnos al Señor con todo nuestro corazón. Y si tienes que hacer algo por obligación, por lo que sea, pienso que debemos respetar nuestras conciencias y respetar la conciencia de nuestros hermanos. Correcto. Y muy bien. creyendo, dice Pablo, que todo lo que hagáis, ya sea que comas o que bebas, cosas tan simples y tan sencillas, hazlo como si fuera para el Señor. Y no para Tanto los el que hombres. decida ir a un restaurante como el que no decide, que lo haga haciéndolo como si fuera para el Señor. Exacto. Sí, sí.
Ese es o sea, el principio es ese, que debemos mantener en mente, que debe ser un día diferente, ¿verdad?, del resto de todos los días. Ahí le vamos a dar la oportunidad, un minutito, hermano. Pero sí debe ser, como dice el hermano, un día diferente y no debemos juzgarnos el uno al otro porque el otro no lo guarde de esta manera, pero sí tener eso en conciencia de que yo lo que quiero es agradar a Dios y estar enfocado en Él. José Alberto Rodríguez, ya. El 22.1. Uh-huh. Recordemos que estamos hablando de la adoración. Uh-huh. Entonces, hay una parte que quiero recordarle ahí de ese primer párrafo que dice que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Y cuando vemos el pasaje de Mateos, capítulo 12, que es el que está ahí en el último párrafo, dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y hay algo que tenemos que tener claro, es verdad que hay muchas cosas que nos entran dudas que si podemos hacer o no las podemos hacer. Pero lo que sí no podemos perder es que el día de reposo no es de nosotros, es del Señor. Y aunque sirva porque es para descanso nuestro, tenemos que tener claro que el día de reposo es del Señor. Y yo les pongo mi ejemplo porque yo cuando llegué a este país, una de las cosas que me chocó a mí en lo personal fue trabajar los domingos, porque en Cuba donde trabajaba siempre, gracias a Dios, tuve ese día dedicado al Señor. Y cuando llegué a este país se me hizo un poco difícil, incluso yo mismo a veces me culpaba, ¿no? Decía, Señor, bueno, estoy trabajando este día, pero no tengo de otra. Y eso fue una lucha tremenda, ¿no? Pero lo que sí el Señor siempre me dejó claro es que a los trabajos que llegaba, quizás no le decía que necesitaba el domingo tan rápido, pero si el Señor me daba la oportunidad, le decía, mira, necesito el domingo, porque el domingo es el día de reposo y el día que le tengo que dedicar a mi Señor. Y en los trabajos que he llegado, gracias al Señor, siempre tuve claro eso. Y hasta el día de hoy, siempre el domingo lo he tenido libre, gracias al Señor. Pero si lo perdemos, si perdemos eso de nuestra mente y no entendemos que el día de reposo es del Señor, cada vez que se nos presente una oportunidad, no lo vamos a coger. No porque tengo que hacer esto, porque necesito el dinero, porque si la renta, porque si lo otro, son horas más. Pero es que no podemos perderlo, porque entonces caemos en que si hago esto, no hago lo otro. Al final, no le dedicamos ese día al Señor. Y eso quiero dejarlo claro, que el pasaje mismo de Mateo lo dice, el día de reposo es para el Señor. Aunque nosotros reposemos y estemos tranquilos para descansar, pero es del Señor. Correcto. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro también. Sí, gracias, hermano. Sí, gracias a todos por la intervención. Es verdad, Vicente. Como estaba hablando el hermano, ahí también el problema que el día del Señor no se puede convertir en la iglesia en una cacería de brujas. Mirad a los hermanos que hacen, que nos hacen. Dios es Dios de la conciencia y nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros para poder, a la luz de las Escrituras, examinar lo que dice el Señor. Pero sí hay patrones en la Biblia que Dios nos enseña cómo debemos guardarlo. Y por ejemplo, yo tengo un texto que está en Éxodos 16, 23, que él habla acerca del día de reposo. Y él dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés les había mandado, y no se agusanó ni se dio. Y estamos hablando del maná. Dios mandaba maná todos los días. Pero el día de reposo, Dios no mandaba maná. De hecho, en los textos más abajo dice que un grupo, como siempre, del pueblo salía a buscar y no hallaba nada. Entonces, hay patrones en la Biblia que Dios nos está enseñando, sí, cómo debemos guardarlo. Es un día santo, es un día de misericordia, lo que no es un día de sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero también vemos a Jesús el día de reposo comiendo en casa de un fariseo. Lo invitaban a comer y él iba. Y ahí hacía obras de misericordia, porque él mostraba en ese momento la oportunidad
el Evangelio. Y lo vemos en Lucas 14. Donde viene después una persona hidropónica, alguna cosa de esa así, una enfermedad que es una hinchazón del cuerpo. Y él les dice, ¿es lícito sanar en días de reposo o no? Y lo sanó. Y lo sanó. Sí. Entonces, la cuestión es, no nos podemos poner de qué no hacer o qué hacer. Ahí están las escrituras y cada cual es dueño de la conciencia y Dios Correcto. dueño de su corazón. Sí, lo que sí tenemos que tener siempre en claro es que es un día diferente. Un día diferente. Y que debemos, y hay circunstancias, como está diciendo el hermano, lo obligaron a trabajar, De misericordia, pero de él necesidad. siempre en mente, Claro. yo quiero el domingo y el Señor te da favor y gracia Claro. y llega el momento en que te lo da. Amén, amén. Manuel. Lo que tiene que ver con la comida. En Mateo vemos que el Señor andaba en el día de reposo en el campo con sus discípulos y ellos tuvieron hambre y con sus manos arrancaron espigas de trigo y las comenzaron a trillar para comérselas. Eso los fariseos lo condenaron, pero el Señor Jesús no. Exacto. Yo no veo problema que los cristianos cocinemos los domingos o con ir a un restaurante. Sí, lo que estamos hablando, cuando yo traje el ejemplo del restaurante, es un asunto de conciencia, de que nosotros vemos, por ejemplo, que todos los cristianos van y nosotros con nuestro dinero, claro, eso es una cuestión suya, no los voy a condenar a nadie por eso, pero sí debemos como pensar, yo les pido eso, que piensen ustedes en sus mentes, si va un día y lo hace, yo lo he hecho, le voy a poner un ejemplo, el domingo pasado se nos presentó a nosotros situación y Mili y yo tuvimos que ir a comer a un restaurante, ¿sí? Entonces pasa así. Y a veces cocinamos en la casa. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo yo es que el mundo quiere secularizar el día de reposo, el día del Señor. Y hay cristianos que verdaderamente quieren estar en la iglesia y no pueden estar porque están trabajando el domingo. Y muchas veces son en restaurantes que ellos están trabajando. Y los restaurantes no son una necesidad, como hemos dicho, como decir los hospitales, como decir las farmacias, todo eso, los bomberos, los policías, son asuntos de necesidad. Pero si usted puede, solamente piensa en eso, si pasamos cualquiera de nosotros y usted está en un restaurante, nadie, por favor, nadie lo juzgue por eso. Ni me juzgue a mí tampoco porque esté yo un día comiéndome un taco en un restaurante, ¿verdad? Son situaciones, pero lo que estoy diciendo yo es como conciencia. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor, no para la ambición de la gente. No creo que pequemos. Pero si nosotros podemos, porque yo, por ejemplo, no sé si la hermana Silvia es la que cocina o usted. Bueno, por eso le digo, o sea, usted mismo piensa y dice, no, yo tengo que darle un día de descanso también, ¿verdad? Y es para él, Señor. Lo que nosotros tenemos que también pensar es que ese día es para el Señor. No es nuestro, es para el Señor. Ya el Señor nos ha dado los otros 6 días para que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer. Ajá. Son las 2:03, sí, estamos tarde. La predicación del pastor Sugey dice muchas cosas de las que usted está diciendo ahorita y algo que me quedó bien claro que dijo que la iglesia no puede decir qué no debe de hacer, pero sí te puede decir qué es lo que puedes hacer en el día del Señor. Porque si la iglesia impone, como dijo el hermano Yair, va otra vez levantar los cimientos que Jesús ya derribó, pero sí te da ideas de lo que puedes hacer. Y si tú has comprendido el evangelio completamente, hasta se te va a hacer corto el día del Señor. Porque uno ya lo ha comprendido, ya sabe que viene a la iglesia, ya sabes que lo lavas, ya sabes que compartes con tu familia y ni siquiera lo vas a ver así como exagerado de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, porque tú ya estás envuelto en las cosas de las que tú ya has comprendido, que es el evangelio de Cristo. Exacto, Entonces, y lo que amamos tanto, ¿verdad? ¿Ya? Amén. Así es. Pero siempre enfocado, ya
están sentados, están arrodillados, pero el que está de pie, hay quien guarda y dice, no voy a comer, hay quien dice, no, yo no tengo. Todo es para la gloria de Dios. Ese es el enfoque que no debemos perder. Señor, pero es verdad, mira, incluso no nos debemos ni empeñar, porque es que el mismo Espíritu Santo, como mismo cuando nos ponemos a orar, a veces pensamos orar por esto, lo otro, y el Espíritu Santo viene y mira, y me puso a orar por un motivo que después vemos los resultados, porque yo he tenido esa comprobación, y me han dicho, no, porque yo digo, pues mira, que Dios me puso a orar por ti, y no sabía qué problema, pero con temor y temblor, porque esa es otra cosa, yo no entendía cómo con temor y temblor, pero es verdad que el Espíritu Santo es quien hace la obra, todo es para la gloria de Dios. Gracias. En nosotros Ya no hay estamos nada bueno. muy tarde. En cuanto a los textos que traen, Jesús atacó eso a los fariseos, diciéndole esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando David entró al templo y comió los panes de la proposición y fue sin culpa? Ellos estaban acusándolos porque los discípulos habían cogido espigas en el campo y los acusaban simplemente porque haberlos cogido, tenían hambre. Y Jesús le dijo, ¿ustedes no se acuerdan cuando David entró al templo? Comió los panes que era ilícito, no se podía comer. Eso era consagrado y fueron sin culpa. Entonces, como diciéndole, misericordia quiero, no sacrificio. Sí. Muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a orar. Les pido que esta vez sí el break sea más cortito porque ya tenemos que estar en el culto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase que tú nos has permitido. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha intervenido, Señor. Gracias por tu santa y divina dirección en todo lo que tú estás haciendo con nosotros como iglesia. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos continúes guiando y fortaleciendo en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermano.